El peor instrumento de evaluación. Vamos a hablar de instrumentos de evaluación que llevan los opositores sin ningún tipo de sentido y en el punto de evaluación, en vez de tener más nota, confunden al tribunal y por ende suspenden o no tienen la nota que esperan. Así que este vídeo es para que hagas justamente lo contrario, para que te vayas y vayas pensando cómo evaluar bien, qué instrumentos de evaluación utilizar. Y esto viene un poco precedido porque estamos en la semana de la evaluación formativa. Esta semana vuelve a venir Mariana Morales a nuestro curso de programación, innovación, evaluación y exposición. Va a estar 1 hora y media hablando de propuestas prácticas y aprovechando de ello, pues voy a intentar, como digo, hablar de un instrumento de evaluación que yo no llevaría o de varios instrumentos de evaluación. Bien, entonces os voy a comentar cuáles van a ser esos ingredientes que hemos de hacer o más bien hemos de quitar en este caso. Los ingredientes de uno malo. El alumnado en ningún momento debe conocer ese instrumento. Tiene que ser una rúbrica de doble entrada con subordinadas, con un montón de descripciones que prácticamente tú ni la entiendas y obviamente el alumnado que en ningún momento sepa cómo se le va a evaluar. Obviamente, tampoco se lo enseñes al principio, es decir, no apliques ese principio de transparencia de que en las primeras sesiones comprenda hacia dónde vamos. Y hemos visto que sea difícil de entender. Y esto no es únicamente hablar de la rúbrica de doble entrada, la rúbrica analítica, sino podemos hablar de listas de control donde se pongan y se copien los criterios de evaluación completos y tú más o menos te aclares y lo unas a una actividad de evaluación. Pero lo dicho, transparencia muy poquita. Y también un mal instrumento de evaluación es confundirse con que el examen es un instrumento de evaluación. El examen no es un instrumento de evaluación, el examen es una actividad de evaluación. Ahora bien, yo puedo utilizar una lista de control como instrumento para verificar si se ha hecho el examen y es lo único que voy a hacer en cuanto a calificación y evaluación en mi situación de aprendizaje. Ya sabes que esto es un error. También un mal instrumento de evaluación. Te has currado una rúbrica súper potente, pero en ningún momento la utilices ni para involucrar a tu alumnado, es decir, que no la cocre contigo y mucho menos para que hagas una parada en el camino y se autoevalúe, o mejor dicho, en parejas se coevalúen. Bajo ningún concepto hagas eso. Tú haz el instrumento súper completo, ahora están saliendo que es inteligencia artificial, que te lo haga una IA, va a quedar súper bonita, pero lo dicho, lo utilizas para el examen y poquito más. Tampoco utilices el instrumento para ofrecer feedback de mentalidad de crecimiento a tu alumnado. Más bien, le puedes decir si está bien, está mal, y ahí acaba el camino de la evaluación. Tampoco lleves a cabo instrumentos de evaluación como puede ser una base de orientación. No sirve de nada. Es decir, una base de orientación que guía a nuestro alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que en algún momento sepa los 5 puntos que ha de tener su exposición, mejor no. Mejor, tienen que hacer una exposición y únicamente con la rúbrica que tú tienes le vas a evaluar como si fuera un proceso de oposiciones, que no tenemos muchas veces transparencia, le vas a poner un 6, un 8, un 9, pero no vas a ver en ningún momento el por qué. También ese mal instrumento de evaluación no lo vas a acompañar de ningún tipo de modelo. En vez de ofrecerles, siguiendo con el ejemplo de una buena exposición, al principio le dices, voy a utilizar la rúbrica y aquí te enseño una buena exposición, una mala exposición, una exposición normal. No, eso no lo hagas en ningún momento. Simplemente dile que le vas a calificar y le vas a evaluar en función de una exposición y ya está. Y que ahí acabe el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y da igual lo que le pongas, puedes utilizar escalas métricas, puedes utilizar listas de control, puedes utilizar rúbricas de doble entrada, ya sabes que más complejo es mejor. No utilices una rúbrica de un solo punto, que solo tenga un ítem y esté súper concreto con metodología SMART y que esa misma rúbrica apliques la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación por parte del docente. Eso no lo hagas. Eso sería ya un buen instrumento de evaluación. Entonces, lo dicho, recuerda, para tener ese mal instrumento de evaluación, nada de transparencia, que únicamente te sirva para el examen, que no haya ningún tipo de autoinforme o autoevaluación ni coevaluación, no ofrezcas modelos que faciliten el trabajo y la progresión en las actividades, tampoco que haya feedback, aunque esté bien, esté mal, una nota sobraría. No involucres a tu alumnado a la hora de co-crearlos y tampoco utilices instrumentos tipo QSORT o base de orientación para acompañar a tu alumno.
Así que ya sabes lo que es un mal instrumento de evaluación. Ya te has llevado 8 características en contraposición para aplicar y llevar a cabo bien la evaluación formativa. Y si quieres más ejemplos, te recomiendo mucho que entres al curso de programación, innovación, evaluación y exposición, porque el día 8 viene Mariana Morales y obviamente se queda todo grabado, es su clase del año pasado, pues ahora vamos a hacerla incluso más práctica. Un abrazo.